Bueno, en este video me gustaría discutir un poco sobre la forma de los puentes colgantes, digamos. Vamos a escribir el título Puentes colgantes. Colgantes. Entonces, vamos a distinguir entre dos tipos diferentes de puente colgante. Uno le voy a llamar simple. No soy para nada experto en esto, o sea que la terminología no debe ser la que usan los ingenieros que saben al respecto. Pero por un puente colgante simple lo que quiero decir es, bueno, hay una colina aquí o aquí, querés cruzar, y bueno, colgás una cuerda así, ¿no? Y quizás colgás, pones un pilarcito aquí y colgás otra cuerda, ¿tá? Y bueno, te vas agarrando de esas cuerdas mientras cruzas por encima de la otra, ¿no? Y luego, no sé, como quizás se llame de suspensión o algo así, que sería, eh, tenés unos pilares bien largotes. Luego tenés unos cables suspendidos entre estas cosas, pero los cables lo que hacen es sostener un tramo de, de carretera o de vía de tren o lo que sea, con unos cables verticales así, ¿no? Entonces hay pila de ejemplos de estas cosas. Eh, Aquí en este caso de los puentes simples tenemos, por ejemplo, hice una mini averiguación y tenemos este puente que, a ver si puedo escribir algo razonable, que es Huachaca, que es un puente que está en Perú y que em, supuestamente, en realidad, el puente se va renovando todos los años, algunas cuerdas van renovando, pero supuestamente en alguna forma existió desde hace, creo que antes de la conquista, de la época de los incas, digamos. Entonces aquí ya me pasé del puente, pero aquí está el puente, una foto del puente este. Les dejo la información del copyright para no respetar eso, gente que nos dio esta imagen. Bueno, acá hay una imagen no muy buena, alta calidad, pero se ve. Es un puente, son unos 30 metros más o menos. Y bueno, son básicamente un montón de cuerdas que se van atando y cuelgan de un lado y del otro. Y ese es un puente colgante simple, lo voy a llamar. Y luego también hay otro ejemplo que me parece interesante, que son los puentes vivientes, donde hacen lo mismo, que existen en ciertas regiones de la India, y algunos de los cuales se piensa que tienen más de 500 años de antigüedad. Y, y también son puentes colgantes simples así, pero se hacen con las raíces de árboles, ¿tá? Acá ahí también les muestro la información un poco de quién sacó la foto y eso. Y a ver si se puede ver la imagen. Esperemos. Está un poquito mejor calidad. Disculpo por la demora. Pero bueno, se ve clarito que son redes de raíces que ellos van agarrando de estos árboles y los van como colgando a través del espacio que quieren cruzar. Y bueno, y eso crece solo, se refuerza solo, pero sigue siendo un puente colgante simple. ¿Sí? Y como dije, algunos de estos puentes se sospecha que tienen muchísimos años de antigüedad, ¿no? Siglos. Y luego el segundo tipo de puente que vamos a hablar es de suspensión, que resuelve el problema de que los puentes colgantes estos tienen un arco y por lo tanto no son tan buenos para cruzar con trenes o autos. Y entonces los puentes de suspensión hay un montón en el mundo y voy a mencionar uno, que es este puente que se llama eh, Akashi. Kaikyo, que es un puente en Japón. Supuestamente tiene el tramo eh, de suspensión, el tramo entre postes, digamos, de los más largos del mundo. Son casi 2 kilómetros. Y les voy a mostrar una foto también de Wikipedia. Hay una foto, la información de copyright. Este, y bueno, acá está el puente. Es bastante impresionante. Supuestamente el tramo largo
son 2 kilómetros básicamente. Así que, bueno, hay un montón de puentes de estos en el planeta y la pregunta que queremos responder es ¿qué forma tienen los puentes, ¿no? ¿Qué forma tienen? ¿Está? Entonces vamos a hacer un poquito de análisis, con un poquito de física, probablemente no muy buena, porque soy yo el que la está haciendo, pero bueno, y tratar de deducir estas curvas que se ven aquí, qué son, y bueno, esa es un poco la idea de este video. Entonces, bueno, vamos a empezar por el puente colgante, ¿no? El puente colgante, que es el más complicado en realidad, pero de analizar matemáticamente es más sencillo. Puente colgante. Así que vamos a tener los pilares, los cables, pero en realidad lo que más pesa es el camino que está. Hay una calle aquí abajo, ¿no? Y eso es lo que realmente le da el peso a la estructura, ¿no? Tenemos estas columnas aquí. Y entonces el modelo vamos a tener una función, vamos a llamarla así. Entonces estos son el eje de las X, este es el eje de las Y. Y acá hay una función que es el cable, digamos, la altura del cable. Vamos a mirar solo desde el punto más bajo del arco del cable. Y puedo hacer así. Y esto sería la gráfica, y igual a f de x. ¿Está? Y el modelo va a ser el siguiente. Cuando yo miro un punto X aquí, voy a suponer que sobre ese pedazo de puente que está aquí, este pedazo de cable que está aquí, van a actuar 3 fuerzas, ¿tá? Esencialmente. Sobre todo ese bloque de cable que está ahí van a actuar 3 fuerzas. Por un lado, va a actuar una tensión, le voy a llamar tensión, no sé si está bien la palabra, T, le voy a llamar, que es una constante, digamos, que es la tensión, que es, quiero imaginarlo como la fuerza que le hace, que está aguantando el cable en este punto más bajo, que lo está tironeando hacia el lado allá, ¿no? Eso es una constante, no va a depender de X eso, porque esto es la tensión en este punto del cable, no cambia cuando voy moviendo X, ¿tá? Entonces, quiero decir eso, no depende de X. No sé, después voy a poder averiguar cuánto vale, si me muestran un puente, me dicen la altura, etcétera, etcétera. Quizás averiguo cuánta tensión hay en ese punto medio, pero en principio es una constante. Esta es la primera cosa. Luego, también va a actuar una fuerza aquí, una tensión, que sí depende de X. Quiero decir, esto es una tensión, no sé cómo llamarle, T de X, que en dirección dependiente de f' de X. Lo que quiero decir es que aquí va a haber una fuerza, pero todo el resto del cable, la fuerza que le puede hacer este tramo del cable va a ser en dirección de la tangente en el punto X. ¿Tá? No puede tironear para ningún lado que no sea la dirección en la tangente del punto X. Y la tercera cosa, esta es mi segunda, esta es la condición importante, de que la fuerza que le hace todo este pedazo de cable a este otro va en dirección del tangente. ¿Tá? Y la tercera cosa que sucede es que, bueno, toda esta masa que está aquí abajo, o sea, hay una fuerza que es el peso, ¿tá? Que vendría a ser, bueno, vamos a hacer a pensar cuánta masa hay, o sea, una constante G, que es la aceleración gravitacional, ¿no? Que es más o menos 10 metros por segundo al cuadrado. O sea que esto es un número explícito, ¿no?
¿Qué importa? Porque, bueno, si voy a construir un puente en la Luna, la constante G sería diferente, ¿no? Pero esencialmente me está diciendo cuál es el rol de la gravedad, que la gravedad juega en esta forma del puente. Y luego preciso saber la masa masa hasta x. Voy a llamarle m de x, que sería masa entre 0 y x. ¿Está? Y esto es bastante sencillo porque lo que vamos a asumir es lo siguiente. Vamos a asumir que los cables no están aportando la masa. Lo que está aportando la masa es que aquí abajo hay una calle que es de concreto y pesa abundante. Entonces los cables aportan cero masa y lo que importa es que aquí hay un tramo de longitud x de calle. ¿Tá? Y entonces simplemente voy a decir, bueno, ¿cuántos metros de calle hay? Es proporcional a cuánta masa pesa esa cosa. ¿Cuántos metros de longitud? Siempre tiene el mismo ancho. No estoy pensando como que es unidimensional esta cosa, pero esencialmente estoy diciendo, bueno, la calle esa siempre tiene el mismo ancho, lo único que importa es qué tan larga es para saber cuánto pesa. Así que vamos a ponerle que mide ρ por x. ¿Y ρ qué es? Ρ es la densidad que está en si quieren son kilogramos por metro de calle. ¿Cuántos kilogramos pesa un metro de calle? ¿No? Estoy pensando siempre que el ancho está fijo, ¿no? Entonces aquí tenés la tercera fuerza que actúa sobre ese tramo. Y bueno, y la condición de equilibrio. Vamos a escribir aquí. Para que ese pedazo de cable esté quieto, precisamos que esas fuerzas que actúan sobre el peso del cable se cancelen entre ellas. Eso es lo que se precisa, ¿no? Se precisa porque si no se cancelaran entre ellas, significaría que habría una aceleración en cierta dirección y el puente se movería, digamos, el cable se movería. No piensa que ya lo instaló, el puente está quietito y ahora queremos analizar qué forma tiene en equilibrio. Y la condición de equilibrio es que para cada x tiene que cumplirse que estas dos fuerzas, la suma, tiene que estar en dirección de la pendiente para poder ser que estas dos sumadas sean opuestas a esta de x. ¿Tá? Entonces la condición es que que esta tensión y este peso juntas sumadas tienen que tener la misma pendiente que la dirección de la curva en el punto x. ¿Tá? Esa es la condición. Y entonces lo que se obtiene como ecuación es que, bueno, la pendiente ¿cuál va a ser? Peso dividido tensión esta horizontal. Así que la ecuación de equilibrio es, esto sería la componente vertical de la suma de estas dos, de la suma de la tensión esta horizontal y el peso, dividido la componente horizontal, que era la t, y esta tiene que ser igual a f' de x, para todo x. ¿Tá? Y bueno, y fíjense que la magnitud de la tensión en x no aparece en esta ecuación. Lo que tiene que ser es sí o sí cancelar lo que sea la magnitud de esta suma de estas dos cosas. Esto es una constante y esto bueno, depende de x, pero se sabe cuánto vale. Así que la condición de equilibrio simplemente es que si yo formo la suma de estos dos, la tensión horizontal esta y el peso, tiene que tener la misma dirección, o sea, la dirección opuesta en realidad, pero la misma pendiente que la tangente de la curva en este punto para poder cancelarse con la fuerza que le está haciendo el resto del cable a eso. Si no, se movería el cable, si no se cumple esta condición de equilibrio. Habría aceleración. Así que bueno, esa es la condición de equilibrio y ahora quiero averiguar f. Lo que estamos diciendo es que conozco la derivada de la función f. O sea que quiero conocer, f es una primitiva de constante veces x. Y la conclusión, quizás ni siquiera lo escribo por aquí.
Esta es la condición de equilibrio. Y la conclusión, simplemente viendo que f es una primitiva de constante veces x, la única conclusión que puedo sacar es que todas las primitivas difieren en una constante, ¿verdad? Entonces elijo una primitiva cualquiera y luego le tengo que sumar una constante para que en 0 valga 0, que es lo que vale la f. Así que lo que obtengo es f de x igual a g, constante de aceleración gravitacional, ρ, densidad de cuánto pesa un metro de calle, dividido 2t. T es la tensión, que en principio no conozco, pero se puede averiguar prontamente, por x cuadrado. ¿Ah? ¿Por qué? Porque esta función f cumple que su derivada vale lo que tiene que valer, y en 0 vale 0, que es lo que tiene que valer, ¿no? Estoy poniendo coordenadas que el punto más bajo del cable es el 0 de altura. Así que esta es la... Y eso significa que los cables de un puente de suspensión forman una parábola. Y puedo averiguar, si me muestran un puente de suspensión y me dicen, bueno, cuánto mide y qué tan alto es, puedo averiguar cuánto vale la tensión esa en el punto medio, o sea, cuánta fuerza está aguantando el cable ahí en el medio, ¿no? Y puedo averiguar después también en cada uno de los puntos cuánta tensión hay en el cable, ¿no? Cosa de analizar si es demasiada para que el cable aguante o no, ¿no? Así que esto tiene relevancia a la hora de construir puentes. Y es bastante sencilla la figura, ¿no? Y el análisis no es muy difícil. Al final tenemos esta condición de equilibrio, que viene un poco de consideraciones físicas, y se reconvierte en esta ecuación. Buscamos una f que sea primitiva de constante veces x. Ahí en la constante aparecen varias cantidades físicas. Y bueno, eso. Así que podemos ir ahora a tratar de analizar el segundo tipo de puente, en realidad el más sencillo, pero que es más difícil, ¿tá? Que es el puente colgante simple, ¿no? Donde simplemente fijo cuerdas a los dos extremos del lugar que quiero cruzar y bueno, y la cuerda hace una cierta curva. Obviamente uno puede pensar, bueno, la pongo bien tirante la cuerda, pero justamente, así que si no querés que haga curva, tiene que soportar una tensión increíble la cuerda. Entonces no te conviene mucho porque tiene más chance de estar cerca del punto de romperse la cuerda, ¿no? Así que hay algún equilibrio a buscar ahí entre qué tan curvo querés que sea. Y bueno, y esto este análisis te permite entender también cuál es la forma. Pero antes quería mencionar, tengo que hacer una digresión porque nos falta un conocimiento previo para poder analizar el puente colgante simple, extrañamente. Quería hablar de lo que se llaman las funciones hiperbólicas. Y bueno, son simplemente, se define el seno hiperbólico de x, lo voy a escribir en la fórmula, es un nombre para una combinación de exponenciales, o sea que integrar y derivar estas funciones ya lo saben hacer porque saben lo que son las exponenciales. Y coseno hiperbólico de x vale e a la x más e a la menos x sobre 2. ¿Tá? Y simplemente quería decir que bueno, los gráficos son relativamente sencillos de hacer. Por lo menos tener una idea de cuánto valen es así. X. Seno hiperbólico es una cuestión así. Coseno hiperbólico es una cuestión así. ¿Y por qué se llaman? Cumplen varias cosas interesantes que se pueden verificar simplemente a partir de la definición, que es que coseno hiperbólico de x al cuadrado menos seno hiperbólico de x al cuadrado vale 1. Y la otra afirmación era que
coseno hiperbólico prima igual a seno hiperbólico, y seno hiperbólico prima vale coseno hiperbólico. Eso lo pueden todo deducir a partir de la definición con exponencial, saben derivar la exponencial, así que ya está. Pero esta primera ecuación lo que me dice es el nombre, por qué se llama hiperbólico. Si yo tengo un plano con coordenadas x e y, estas dos rectas que están aquí, diagonales, son las rectas, bueno, x igual a y x igual a menos y. Y luego hay una curva aquí que es, eventualmente se va a estar aproximando a esas dos rectas, que es la curva x cuadrado menos y cuadrado es igual a 1, que se llama una hipérbola. Y lo que me está diciendo la ecuación esta es que si yo miro un punto coseno hiperbólico de t, seno hiperbólico de t, están sobre esa hipérbola. Y también se puede, repitiendo un poco las consideraciones que hicimos cuando hablamos de la trayectoria de los planetas, averiguar que el ritmo al cual barre área este segmento es constante y vale 1/2, entonces esta área que está aquí es t sobre 2. ¿Está? Y eso es análogo a lo que sucede con las funciones trigonométricas comunes y corrientes, donde hay un círculo, y cuando miro el punto coseno de t, seno de t, obtengo que el área esta es t sobre 2. ¿Está? Una vuelta entera es pi de área y de perímetro es 2pi. Así que más o menos voy barriendo la mitad, es fácil, más así como que voy barriendo la mitad de área que el tiempo que pasó. Voy barriendo área a ritmo 1/2. Y bueno, está, y por eso se llaman hiperbólicos y juegan un rol relativamente importante. Digo, no tienen nada muy, muy raro porque como al ser exponenciales se pueden hacer manipular bastante sencillamente, conociendo cómo se manipula la exponencial, derivar y todas esas cosas. Y bueno, en particular la función seno hiperbólico, su derivada, que vale coseno hiperbólico siempre es mayor que 1, y por lo tanto esta función seno es creciente, por el teorema del valor medio, ¿no? La diferencia entre dos extremos cualesquiera, dividido la diferencia entre la diferencia de los valores en a y b dividido b menos a, vale la derivada en algún punto intermedio que es mayor que 1, así que f de mayor que f de a. Y bueno, sí, es que es creciente y tiene una inversa, y la inversa de esta función, o sea, seno hiperbólico, quiero decir seno hiperbólico de x igual a y, es lo mismo que decir x es igual a, voy a poner a sen h de y. Hay una función inversa del seno hiperbólico. Y bueno, del coseno no, pero en los positivos podría tomar una inversa en los positivos y tal. ¿Y qué quería decir? Quizás una cosita más, simplemente, que también se define tangente hiperbólico de x que vale seno hiperbólico sobre coseno hiperbólico. ¿Está? Y lo pueden derivar fácilmente. Esta función es más sencilla que la función tangente porque está definida en todo, como el coseno hiperbólico nunca se anula, está definido en toda la recta, tiene un gráfico bien sencillo, es la pendiente de esta recta azul que estoy dibujando aquí, que siempre está entre 1 y menos 1, y bueno, ustedes lo pueden derivar usando la derivada del producto y la regla de cadena para 1 sobre coseno. Y bueno, son funciones que aparecen, juegan un rol, no sé si ya lo dije, pero juegan un rol también en la relatividad especial, donde decir mucho, pero hay unas cosas, unas transformaciones de espacio tiempo que llaman los boosts de Lorentz, y ahí las fórmulas son cosenos y senos hiperbólicos que aparecen, o en la fórmula de suma de velocidades, lo que aparece es tangente hiperbólico. Así que, bueno, son funciones importantes, pero no son tan nuevas, ¿no? Son combinaciones de exponenciales simplemente. Así que bueno, luego de esta pequeña pero necesaria, porque bueno, no puedo asumir que lo conocen, digresión, vamos a hablar ahora del puente de suspensión.
Y aquí quería aprovechar para nombrar a un científico muy importante que se llama Christian. Obviamente no voy a poder pronunciar el apellido bien. Christian Huygens, que vivió entre 1629 y 1695, lo cual creo que lo hace más o menos contemporáneo de Newton. Y, me olvidé de decir dónde. Bueno, nunca sé cuál es la diferencia entre Holanda, Países Bajos. Ok, Países Bajos, vamos a poner. La Haya, porque creo que vivió la mayor parte de su vida y no sé si nació. Y, y bueno, hizo varias cosas importantes. Descubrió fue los pioneros tanto en microscopía como en telescopios, ¿tá? Y descubrió, observó satélites. Creo que descubrió una luna de Saturno, me parece, Titán. Y también fue, por el lado más bizarro, también las primeras personas en observar esperma de diferentes animales y detallar cómo se veía. No quiero pensar cómo obtuvo las muestras, pero y también él fue inventor del reloj de péndulo y de algunos mecanismos que se llaman un resorte, un cierto tipo de resorte que se usaba en los relojes, o se sigue usando en los relojes de pulsera, de cuerda, digamos. Así que hizo un millón de cosas de física, ¿tá? Fue un científico bastante impresionante. Y él fue también uno de los que resolvió el problema de encontrar cuál es la curva que describe un puente de suspensión. Un puente simple, digamos. Esto lo dije al revés, ¿no? Un puente simple. Un puente colgante simple. Ni siquiera respeté mi propia terminología inventada. Colgante simple. Pues vamos a discutir ahora simplemente esa situación que tenés el risco aquí sobre la cordillera de los Andes y vas a colgar unas cuerdas y cruzar y que sea lo que Dios quiera, ¿no? Pero bueno, supuestamente los incas tenían todo un sistema de puentes de estos y tenían un sistema de mensajeros que corrían, hacían como una posta y con eso podían mantenerse comunicados bastante eficientemente en un extenso territorio, según leí en Wikipedia. No, todo con mi conocimiento cultural deja un poco que desear. Pero bueno, ahí está un dibujo, un puente colgante. Y bueno, ¿cuál es el modelo? El mismo que antes. El mismo modelo. De vuelta. Vamos a hacer una especie de gráfico. Tratamos de hacer más o menos. Y acá hay una curva. Se parece a una parábola. Supuestamente Galileo había dicho que aproximadamente era una parábola. Después un tipo que se llama Joaquín Jungius, en Alemania, unos años más tarde, mostró que no era una parábola exactamente. Y bueno, está ahí Huygens y otra gente que mostraron exactamente cuál sería la fórmula con un modelo sencillito como este. Y bueno, el modelo es el siguiente, igual que antes. Vamos a identificar un tramo aquí de cuerda. Esta coordenada la vamos a poner x. Bueno, esto es y igual a f de x. ¿Y cuáles son las fuerzas que actúan? Quizás voy a ponerlas en rojo. Aquí tenemos una tensión T constante. Y aquí tenemos también el peso. Y la diferencia es que el peso, la diferencia con el modelo anterior, vamos a asumir que es una densidad, bueno, G, la constante gravitacional, veces cuánta masa hay. Y la masa es una cierta densidad veces L de X, donde L es el largo de la cuerda, que es el largo del gráfico, longitud, hasta entre 0 y X. Porque estamos pensando ahora que, a diferencia del puente ese de suspensión, ¿no? Acá lo que pesa es la cuerda misma, ¿no? El puente mismo es lo que está pesando. No está colgando no hay colgando algo más, una estructura más pesada abajo, ¿no?
no es el tirante de un puente de estos largos, sino que lo que pesa es la cuerda misma. ¿Tá? Y entonces cuánto peso hay es más o menos proporcional a cuánta cuerda hay, ¿no? Qué tanto largo es el cable. El cable entre 0 y X, qué tan largo es, o la cuerda o lo que sea. Y entonces la condición de equilibrio, bueno, hay dos cosas. Una es que sabemos esto. Se sabe que L de X, habíamos discutido en el video anterior, es la integral entre 0 y X de raíz cuadrada de 1 más f' de t. Tengo que usar otra variable para la integral. La x ya la usé. Cuadrado de t. X es el extremo de integración. Para averiguar la longitud que hay entre 0 y x en este gráfico, tengo que integrar 1 más la derivada del cuadrado, raíz cuadrada. Y bueno, eso complica el análisis. Y la condición de equilibrio para que la suma de esta tensión y este peso puedan ser contrarrestados por la fuerza del resto del cable, que va a actuar en dirección tangente, lo que tiene que pasar es que la pendiente de esta suma, esto más esto, tiene que ser igual a la pendiente del gráfico. Y entonces lo que sucede es que obtengo la condición de equilibrio G ρ L de X dividido T. T es una constante y G y ρ son constantes, así que eso no es problema. Esto tiene que ser igual a f' de X. ¿No? Esta la condición de equilibrio es bastante más complicada que la que teníamos en el caso anterior. ¿No? Porque L de X es una cosa bastante... no es intratable, pero es fea, ¿no? Tiene una integral. Entonces vamos a analizar esa condición de equilibrio. Bueno, ¿qué hay que escribir? Bueno, buscamos f que cumple. Bueno, la condición de equilibrio entonces es que f' de x sea igual a constantes que son g por ρ dividido t veces, y bueno, y aquí viene un poco la parte complicada, integral entre 0 y x de raíz cuadrada de 1 más f de x' al cuadrado. Todo eso bajo la raíz. Me equivoqué de vuelta con la variable de integración. X es el extremo de integración, así que preciso otro nombre para la variable. Voy a integrar el intervalo 0x, ¿no? Entonces, en la notación de Leibniz tengo derecho a elegir cualquier letra, pero no una que ya haya usado, ¿no? Para otra cosa. Aquí usé x para el extremo de integración, no puedo usarlo para la variable de integración. Y bueno, entonces la cuestión es que puedo derivar esta ecuación. Derivo. Y uso el teorema fundamental. El teorema fundamental me dice entonces que, bueno, de este lado obtengo f segunda de x. Del lado derecho las constantes no importan. Y lo que me dice es que al derivar esta integral, lo que obtengo es el valor de la función en el punto x. Rho dividido t por raíz cuadrada de 1. Opa. F' de x al cuadrado. Si voy integrando entre 0 y x, la derivada de esa función en el punto x es la funcióncita que está dentro que estoy integrando en x. Es el teorema fundamental del cálculo. Y entonces, ahora obtengo... ¿qué es lo que puedo hacer? Puedo pasar dividiendo esta cosa que está aquí, que es mayor que 0, ¿no? Tiene un 1 ahí adentro, y obtengo, puedo integrar entre 0, vamos a llamarle x, y voy a poner f segunda de t
dividido raíz cuadrada de 1 más f' de t al cuadrado de t. O sea, pasé dividiendo aquí y ahora integro estas funciones, que es decir, este cociente es una constante, f segunda dividido t es una constante. Cuando integro entre 0 y x, obtengo la constante veces x. Es igual a la constante g rho dividido t. Quizás debería escribirlo al revés. G rho dividido t por x es igual a esta integral. Aquí esto lo ponemos aquí arriba. Integrando. O sea, lo que el truco fue, no derivé y después integré inmediatamente. Lo que hice fue derivé, pasé dividiendo esto. Y luego ahora voy a integrar, porque tengo una constante de un lado, que solo puedo integrar entre 0 y x, me vale la constante veces x. Y esta otra función del otro lado, bueno, me aparece la f que desconozco. Pero igual puedo manipular la integral, por más que yo desconozca el valor de la f. Y tratar de averiguar cuál es el valor de la f. No conozco la f, pero conozco cierta integral, el valor de cierta integral que involucra la f. Entonces quizás tengo chance de averiguar la f. Y bueno, y aquí es donde tengo que usar todo el arsenal de trucos de cálculo. Por eso probablemente Galileo no fue capaz de averiguar qué curva era, ¿no? Exactamente. Solo dijo, bueno, aproximadamente es una parábola, y tiene razón. Y bueno, aquí lo que puedo hacer es sustitución. Porque aparece f' aquí abajo y f segunda de t aquí arriba. Entonces puedo hacer sustitución donde, vamos a llamarle s, es igual a f' de t. Y entonces de s vale f segunda de t, que aparece. Es una sustitución de izquierda a derecha de las sencillitas. Y ahí obtengo, sin olvidarme de cambiar los extremos de integración, que se olvida todo el mundo siempre, incluyéndome a mí. Es como el error de signo, siempre. Bueno, en lugar de 0 obtengo f' de 0 aquí abajo, que eso vale 0. Y luego en lugar de x obtengo f' de x. F' de 0 vale 0. Eso no hay problema. Porque estamos asumiendo que, si quieren es una hipótesis, estamos asumiendo que el puente cuelga así, y estamos mirando las cosas desde el punto más bajo. Y bueno, al ser un mínimo un punto interior, la deriva vale 0. Estamos mirando las cosas desde el punto más bajo del puente. Del punto más bajo del puente, porque en este caso el cable es el puente. ¿Y qué obtenemos ahí adentro? Bueno, tengo que cambiar la variable que ya le llamé s, y ahora es 1 sobre raíz cuadrada de 1 más s cuadrado de s. Ok. Entonces ahora tengo una integral. Lo que estoy buscando es una primitiva de 1 dividido raíz cuadrada de 1 más s cuadrado. Y aquí voy a hacer un cambio un poco más sofisticado, que es, me voy a dar cuenta que por algo introduje estas funciones especiales, nuevas, en el video. Me voy a dar cuenta que, bueno, 1 más seno hiperbólico al cuadrado es coseno hiperbólico al cuadrado. ¿Tá? Entonces, voy a hacer un cambio variable para que donde dice 1 más s cuadrado, ese s sea seno hiperbólico de alguien. Entonces hago el cambio. Vamos a hacer un cambio, le voy a llamar i, voy a usar la variable que quiera, que valga seno hiperbólico de s. Y bueno, y de i va a tener que ser, o sea, de vuelta, ahora sí estoy haciendo un cambio de esos que son psicológicamente más difíciles. Voy a escribir un cambio variable de forma que cuando mire el lado derecho y hago este cambio variable sencillito,
sí aparece la derivada y todo del cambio y me va a quedar esto. ¿Ah? Entonces de ahí va a tener que ser coseno hiperbólico de S de S. Perdón, lo escribí al revés. Quiero que S sea seno hiperbólico de I. Entonces quiero que S sea seno hiperbólico de mi nueva variable I. De S va a tener que ser coseno hiperbólico de la variable I por DI. Así que todo eso tiene que aparecer de este lado derecho. Y lo que se obtiene entonces es un gran ejercicio de integración. Bueno, se obtiene, ok, quizás lo mejor es continuar abajo. Como así. Unos puntitos por aquí. Puntitos por aquí, espero que se entienda. Y vamos a hacer integral entre... Ok, los extremos son complicados ahora. Pues quizás lo dejamos para el final, los extremos. Entonces, ¿qué tiene que aparecer aquí para que este cambio me dé esto? Tiene que aparecer 1 sobre raíz cuadrada de 1 más seno hiperbólico de I. Seno hiperbólico con I. Seno hiperbólico de I. Eso tiene que aparecer. Y también tiene que aparecer coseno hiperbólico de I de I. Entonces al realizar el cambio empezando desde aquí, obtengo esto de aquí. ¿No? Y luego los extremos de integración, bueno, f' es 0, tiene que ser seno hiperbólico de lo que pongo aquí. Así que pongo 0. O sea, este extremo era 0, así que puedo poner 0 porque seno hiperbólico de 0 es 0. Y luego aquí tengo que poner algo cuyo seno hiperbólico vale f' de x. Bueno, arco coseno hiperbólico de f' de x. Sí, parece horrible, pero bueno, es lo que es. Y aquí es donde las cosas se mejoran. Ah, aquí hay un cuadrado, perdón. Hay un cuadrado aquí, que es ese cuadrado este. Bueno, 1 más seno hiperbólico al cuadrado vale coseno hiperbólico al cuadrado. Esa es la cosa importante. Se llaman hiperbólicos porque cumplen esta relación. Que coseno hiperbólico al cuadrado menos seno hiperbólico al cuadrado vale 1, entonces está sobre esta hipérbola. Y eso me ayuda porque aquí abajo entonces aparece coseno hiperbólico al cuadrado, raíz cuadrada, coseno hiperbólico es positivo siempre, así que la raíz cuadrada vale coseno hiperbólico, y se cancela con este de aquí arriba, y obtengo entonces que esto es, simplemente estoy integrando 1 entre entre 0 y arco coseno hiperbólico, no sé qué. Y entonces la integral vale arco coseno hiperbólico, arco seno hiperbólico. Cantidad de lugares donde uno se puede equivocar aquí. Arco seno hiperbólico. Entonces lo que obtengo aquí es arco seno hiperbólico de f' de x. Entonces luego de mucho trabajo y utilizando varios conceptos relativamente avanzados del cálculo, ¿no? Como hicimos una sustitución de izquierda a derecha, una sustitución de derecha a izquierda, y bueno, logramos manipular y utilizamos un teorema fundamental antes, logramos manipular esta expresión, esta relación de equilibrio, para llegar a la conclusión de que, bueno, tratemos de concluir antes de que se acabe la batería, para llegar a la conclusión de que g rho sobre t, que son todo constantes, veces x, vale arco seno hiperbólico de f'. En otras palabras, f' de x vale seno hiperbólico de esta cosa para todo x, ¿no? G rho sobre t por x. ¿Está? Y bueno, y ahora sí, simplemente digo que f es una primitiva de seno hiperbólico de esta cosa,
Bueno, una primitiva seno hiperbólico es coseno hiperbólico, así que no es difícil averiguar que simplemente esto implica que f de x tiene que ser sí o sí. Bueno, aquí hay que poner la constante que va a salir cuando derive. Y bueno, aquí hay que poner coseno hiperbólico de g rho sobre t x. Hasta ahora escribí algo cuya derivada va a ser lo que está ahí, pero que no vale 0 en 0, que es lo que precisa que valer la f. Así que todavía tengo que escribir menos 1 aquí y poner un paréntesis. ¿No? Ustedes verifican que efectivamente derivar esto, usando la regla de cadena, la derivada del coseno hiperbólico es seno hiperbólico y sale esta constante, se cancela con aquello y vale esto. Así que esta es la expresión. Y esta curva es lo que se llama una catenaria. Supuestamente creo que fue Thomas Jefferson que introdujo la terminología en una carta a otra persona, donde decía que había recibido una demostración de que colgar una cuerda de cadenas obtenía esta forma. Entonces la catenaria es la curva que satisface I igual a cierta constante A, vamos a poner 1 sobre A, coseno hiperbólico de AX menos 1, todo en paréntesis. ¿Tá? Y ustedes pueden ver que, o sea, esencialmente es el gráfico de coseno hiperbólico menos 1. Y ustedes pueden ver que el resto de las curvas, cambiando el parámetro A, donde A es positivo, ¿tá? Cambiando el parámetro A, lo único que están haciendo es hacerle homotecias a esta, o sea, cambiar la escala, digamos, de los ejes. La curva pi igual a coseno hiperbólico de x menos 1. Esto es x, ¿sí? Y si ustedes multiplican los puntos de este gráfico, ambas coordenadas por 2, obtienen la catenaria con parámetro. O un medio o 2, dependiendo cómo haya escrito las cosas aquí. Así que es una sola curva en realidad que están viendo. El A lo que está haciendo es diferentes homotecias de esa curva, cambiando la escala. Y esa es la curva que describe un puente colgante así simple, ¿no? Que colgas una cuerda. Y bueno, consecuencias prácticas es que podés averiguar, sabiendo la altura que tiene desde el punto más bajo hasta el alto y el largo y yo qué sé qué, puedes averiguar la tensión que hay adentro de la cuerda. Y eso te permite saber si es buena idea subirse a ese puente o no, de antemano, ¿no? Volviendo con la idea de que la matemática es la rama de la física donde los experimentos son baratos, ¿no? No te cuestan la vida. Y bueno, entonces terminamos acá. Simplemente quería repasar un poco. El objetivo de este video era mostrar que, bueno, con las herramientas que tenemos realmente tienen interés y aplicaciones concretas en este caso a la ingeniería. Hay aplicaciones mucho más complicadas, hay análisis estructural, hay un concepto que se llama la viga de Euler, se llama, que se usa en cálculo de estructuras y que involucra cuarta derivada de una función, pero creo que es un caso relativamente sencillo, donde se puede ver que el análisis de puentes que se usan en el mundo se puede analizar y obtener resultados no obvios e interesantes sobre qué forma tienen y cuál hay en cada punto de la cuerda, etcétera, etcétera, utilizando un poquito de mecánica, ¿no? de nociones del equilibrio de las fuerzas esas, y luego un poco de cálculo, integrar. En el caso de la parábola fue fácil, y luego en el caso de la curva catenaria realmente hubo que usar un poco más de arsenal, hubo que usar el teorema fundamental, hubo que usar sustitución en ambas direcciones y unas funciones especiales, el seno y coseno hiperbólico que recientemente introdujimos. Y bueno, espero que... A veces pasa eso, ¿no? La gente, si haces algo demasiado abstracto, la gente se queda con la idea, esto no sirve para nada. Y si mostrar realmente cómo sirve, ahí tenés que entrar en detalles de cuentas que a veces son complicadas y yo qué sé qué, hay que remangarse. Y la gente se queda con la idea de que es un mar de cuentas inentrable, no sé qué. O sea, que hay un intermedio entre lo conceptual, solo imaginarse conceptos, y lo concreto de quiero saber cuánto vale esta tensión de esta cuerda en este punto.
y bueno, estamos tratando de hacer algún balance entre esas dos cosas. Y bueno, espero que ayude a entender un poco los conceptos y ver para qué pueden llegar a ser útiles en el interés que tengan, digamos. Y con esto terminamos.